Ahí está. Y vamos a presentar. Bueno. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, nosotros en las Sí, dos profe. clases anteriores, bueno, muchas gracias, estábamos dando, ¿verdad? Todo lo que es las generalidades de inmunología. Estamos estudiando qué es la inmunología, eh, los tipos de inmunidad, como la inmunidad innata, como la inmunidad adaptativa específica. Dentro de eso, otra vez estamos dando lo que es inmunidad, por ejemplo, humoral, inmunidad celular, ¿verdad? Eh, y todo esto, ¿verdad? Inmunidad activa, inmunidad pasiva, y todas las grandes, vamos a decir, definiciones, todos los grandes conceptos que tenemos que entender como base para entender, ¿verdad? Lo que es la inmunología, lo que es el sistema inmunológico. Estuvimos dando también los órganos linfoides primarios y secundarios, y dimos también las células que actúan, ¿verdad? En la defensa del organismo, que definitivamente eh, es la función del sistema inmunológico, ¿verdad? Y luego tenemos estos dos grandes conceptos, ¿verdad? Que tenemos que también comprender bien de lo que son los antígenos y de lo que son los anticuerpos. ¿Se acuerdan lo que eran los antígenos? Los antígenos ya estuvimos desarrollando bien la clase pasada. ¿Qué eran los antígenos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué son los antígenos, gente? Es una sustancia extraña que el cuerpo reconoce como no propio y desarrolla una respuesta. Exactamente, desarrolla una respuesta específica. ¿Alguien más quiere dar una definición con sus palabras, de acuerdo a lo que entendió de lo que es un antígeno? Es un cuerpo extraño que entra en el cuerpo que hace que se generen los anticuerpos. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más puede dar una definición de lo que es antígeno? Una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos ¿Sí? ¿Qué más? y causa respuesta inmunitaria. ¿Puede ser? Sí, sí, señor. Está bien, está muy bien. Como ustedes lo dijeron, un antígeno no es otra cosa más que una sustancia no propia o extraña que al ingresar al organismo de un animal, entonces genera una respuesta específica del sistema inmunológico del animal, que generalmente es la formación de anticuerpos. Entonces, eh, eso va a generar un complejo antígeno-anticuerpo, y eso va a tener otra vez a su finalidad la de desnaturalizar o neutralizar finalmente a ese antígeno. Eso es lo que es, ¿verdad? Un antígeno, una sustancia extraña, un cuerpo extraño, ¿verdad? Que ingresa al organismo y que genera una respuesta específica del sistema inmunológico. Y esa respuesta específica generalmente está dada por la síntesis de anticuerpos por el sistema inmunológico del animal afectado, y que va a tener eso la finalidad de destruir o neutralizar o desnaturalizar, como quieran llamarlo, a ese antígeno. ¿Me pueden dar así ejemplos de antígenos que, por ejemplo, podemos considerarlo como un antígeno? Virus, ¿Sí? Después.
hongos, hongos, Sí, Bacterias. sí, parásitos. sí. ¿Otros? Otro tipo de antígeno. Ustedes me estuvieron dando, porque los antígenos se clasifican en tres tipos: los autoantígenos, los aloantígenos y los senoantígenos o heteroantígenos. Ustedes me dieron ejemplos, todos los ejemplos que me dieron recién son los senoantígenos o heteroantígenos, que son antígenos que son totalmente distintos, vamos a decir, a el organismo del huésped, ya sea esto un animal o un ser humano. Otro tipo de antígeno, el autoantígeno, ejemplo de autoantígeno, por ejemplo. ¿A qué se refiere con autoantígeno? ¿Qué le dice esa palabra? Autoantígeno. Autoantígeno se Que refiere viene del individuo de uno mismo. de uno mismo, claro. ¿Y cuál es el ejemplo clásico? Tiroiditis, por ejemplo, es un ejemplo de autoantígeno. ¿La qué? ¿El qué? La tiroiditis. Pero ¿a qué O te referís con mejor, tiroiditis? las enfermedades que serían autoinmunes. Sí, eso sí puede ser autoinmune. Autoantígenos son todos aquellos, sobre todo se refiere por ejemplo, células, eh, vamos a decir, que sufrieron algún tipo de mutación, como por ejemplo las células cancerígenas. Entonces, esa célula, el sistema inmunológico del animal reconoce como algo extraño, como no propio, entonces ahí eso también es considerado como un antígeno. Las células defectuosas, las células cancerígenas, por ejemplo. Y ejemplo de aloantígeno, ¿a qué se refiere cuando decimos aloantígeno? Aloantígeno, por ejemplo, es cuando el antígeno Y es alo creo que ¿cómo? y alo viene de homólogo, o sea, viene de una especie igual. Sí. Pero, de una especie igual, pero de individuos distintos. Son células que son de una misma especie, pero que pueden ser de individuos distintos. Como es el caso, el típico ejemplo es de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ustedes saben que son células, los eritrocitos, que en cuya superficie tienen determinantes antigénicos que pueden ser distintos de acuerdo al tipo de grupo, y ahí es que vienen los grupos y subgrupos de sangre. Entonces, cuando una persona recibe, por ejemplo, de una donación de sangre o un injerto de tejido o de órgano, sangre que no es de su propio grupo, entonces el organismo del receptor entonces puede rechazar eso. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico reconoce a ese eritrocito como algo no propio, como algo extraño, entonces termina reaccionando contra ese glóbulo rojo, y ahí que se produce, vamos a decir, los rechazos de injertos de tejidos, etcétera, etcétera. Entonces por eso se refiere a lo antígeno de la misma especie, pero de individuos distintos. Bueno, entonces eso es lo que es un antígeno, y ahora vamos a partir de la sustancia que es sintetizada por el sistema inmunológico en respuesta, como ustedes bien lo dijeron, a la presencia de ese antígeno en un organismo. Antígenos y anticuerpos son como el yin y el yang, ¿verdad? Son lo opuesto, ¿verdad? Entonces, los anticuerpos son glucoproteínas que son secretadas por las células plasmáticas, que tienen la capacidad de unirse a ese antígeno de manera específica.
Aquí estamos hablando de la inmunidad adaptativa o específica, que justamente una de las características es eso, la especificidad. Se va a sintetizar un anticuerpo exclusivo contra ese antígeno que está ingresando al organismo. Por ejemplo, si ingresa entonces, por ejemplo, el coronavirus al cuerpo de un ser humano, entonces el ser humano el sistema inmunológico del ser humano va a reaccionar produciendo anticuerpos contra ese coronavirus y contra ningún otro microorganismo o antígeno más. A eso se refiere la especificidad. Esto provoca la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Estos se unen antígeno y anticuerpo y forman ese complejo, cuyo resultado o cuyo objetivo es la inactivación, desnaturalización o desintegración de ese antígeno, ya sea esto, como ustedes bien lo dijeron, virus, bacterias, células cancerosas y otros. Entonces nosotros vamos a estar desarrollando entonces la estructura de los anticuerpos, cómo están formados, cuál es la función o las funciones principales, ¿verdad?, de los anticuerpos, por lo menos lo que son bien conocidos, por decirlo así, y la formación de los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, no sé si le quedó claro lo que es un anticuerpo. Les pregunto, ¿se comprende la definición? Sí, profe, se Sí, compró. profe. Ok, Sí, profe. acuérdense siempre de esto, son proteínas, son moléculas de naturaleza proteica, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, esto estuvimos dando también la vez pasada, lo que era la defensa inespecíficas internas, ¿verdad? Que ayudan también a la respuesta específica, adaptativa. Y acá estamos hablando principalmente de lo que son las células con capacidad fagocítica y sustancias inactivadoras solubles. Aquí interviene también el sistema de complemento, que es un conjunto de 12 proteínas plasmáticas que actúan como mediadores químicos y lo que hacen es hacer que se comuniquen las células unas con otras de manera tal a que lleguen, vamos a decir, las células de la defensa al sitio donde se encuentra el antígeno de manera tal a poder responder de forma más eficiente y más rápida, ¿verdad? También interviene la respuesta inflamatoria y los mediadores inmunitarios humorales, que son las citocinas. Las citocinas también son mediadores químicos que facilitan la quimiotaxis o la comunicación entre células para que las mismas puedan llegar también al sitio donde se encuentra la infección o el antígeno y hacer que la respuesta inmunitaria sea entonces más eficaz, más potente y más rápida, ¿verdad? Entonces, las defensas específicas en lo que se refiere a la inmunidad adaptativa o específica, esta tiene otra vez dos subclasificaciones, ¿verdad? Que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿verdad? La inmunidad humoral es la que está dada por los anticuerpos, que es lo que vamos a desarrollar también bien ahora en esta clase. Y la inmunidad celular es la que está dada por las células. Directamente las células que son las que atacan, por decirlo así, a los antígenos, sobre todo los linfocitos T. Por eso están dados, o esas son las células responsables de la inmunidad celular. Entonces, la defensa específica está formada por una serie de reacciones en la que pueden actuar a modo de red todos los componentes del sistema inmune y que tiene las siguientes características, ¿verdad? Uno es la especificidad, ¿verdad? Como su nombre lo indica, inmunidad específica, ¿verdad? Cada antígeno solo estimula a los linfocitos que tienen la capacidad de reconocerlo y estos solo responden ante ese antígeno. Entonces, ¿qué significa eso? El ejemplo que dimos. Un coronavirus, por ejemplo, al ingresar al organismo de un ser humano,
Entonces el sistema inmunológico del ser humano va a responder a través de los linfocitos de dos maneras principalmente. Una, a través de la síntesis de anticuerpos que van a ser específicos contra ese coronavirus, o se va a producir una estimulación para que linfocitos T capaces de reconocer a ese coronavirus empiecen a multiplicarse y a formar un clon o un ejército de clones de linfocitos T anti-coronavirus, y esos son los soldados de primera línea de batalla que finalmente son los que van a ir y van a tratar de desnaturalizar a ese virus, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con especificidad. Clonalidad, lo que le estuve diciendo recién, ¿verdad? Ese linfocito estimulado origina una gran cantidad de linfocitos idénticos uno a otros, por eso se dice que son como un ejército de clones, y están capacitados para unirse al antígeno, ¿verdad? E inactivarlo. Y ustedes me preguntarán ahí, ¿y cómo es que se unen estos linfocitos al antígeno? Y ahí entran los anticuerpos a funcionar, por decirlo así, o a ayudar. Los anticuerpos, cuando se unen el anticuerpo con el antígeno, entonces forman ese complejo antígeno-anticuerpo, y ese complejo es mucho más fácil de ser reconocido por los linfocitos T. Y de esa manera, entonces, actúan en conjunto, vamos a decir, la inmunidad humoral con la celular para intensificar y que sea más eficiente, vamos a decir, esa respuesta inmunológica. La memoria, posteriores contactos con el antígeno que inició esa respuesta inmune, aunque se produzcan con una separación de mucho tiempo, producen respuestas que son más intensas y más rápidas. Y eso se debe a que luego de un primer contacto con ese antígeno, se produce lo que se denomina memoria inmunológica, y esa memoria inmunológica no son otra cosa más que cierta cantidad de linfocitos que guardan la memoria de ese antígeno. Entonces, después del tiempo, cuando se produce una segunda infección, entonces, o un posterior contacto con ese mismo antígeno, esa respuesta, esos linfocitos de la memoria, entonces van a reconocer más rápido a ese antígeno, van a ir a presentar otra vez a los linfocitos T y B, y estos van a responder de manera mucho más rápida e intensa, y justamente eso es, o esa es la característica, ¿verdad?, de la respuesta, vamos a decir, específica, la memoria, ¿verdad? La potenciación de respuesta, en sus etapas finales pueden colaborar células y mediadores no específicos que aumentan su efectividad. Acuérdense siempre y tengan siempre en la cabeza de que el sistema inmunológico no es un sistema que actúa en forma separada. La inmunidad humoral aquí, la inmunidad celular allá, la inmunidad innata o adaptativa acá, y la inmunidad específica por el otro lado. No. Generalmente el sistema inmunológico lo que hace es actuar en conjunto y trabaja en forma conjunta, valga la redundancia, de manera tal a que la respuesta inmunológica o defensa sea lo más efectiva posible. Entonces, ¿qué va a pasar o a qué se refiere con la potenciación de respuesta? Entonces puede ser que en el sitio de la infección, por ejemplo, aparte de los linfocitos B o T, a través del sistema de complemento, a través de esas proteínas plasmáticas o a través de las interleucinas, que son mediadores químicos, que lo que hacen es que las células pueden comunicarse químicamente. Entonces es como si fuera que los linfocitos necesitan refuerzos y vamos a decir, proclaman la presencia, ¿verdad?, de otras células, como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos o células naturales asesinas, para que ellas entonces vengan también o acudan al lugar donde se encuentra ese antígeno, y siempre con la finalidad de dar una respuesta más eficiente. Luego tenemos la otra característica, que es la autorregulación, que su duración es coordinada por
modalidades de linfocitos y mediadores. Y esto también está relacionado a que la respuesta inmunológica siempre tiene un control, en el sentido de que una vez que se elimina el antígeno, entonces allí vamos a decir la intensidad de la respuesta debe reducirse hasta que finalmente quedan pocas células de la memoria para conservar eso. No es que esa función de defensa va a continuar a lo largo de toda la vida del animal. No, una vez que se elimina, entonces luego la respuesta entonces se vuelve a reducir hasta que finalmente quedan las células de memoria. Y la tolerancia a lo propio en la fase embrionaria son destruidos en el timo antes de madurar los linfocitos autorreactivos, los que reaccionarían contra proteínas del propio organismo y por ello el sistema inmune no responde ante lo propio. El sistema inmunológico del organismo tiene otra vez su forma de controlar algunos linfocitos que de repente tienden a reaccionar contra el propio organismo o contra células propias del organismo. Entonces, esa es otra de las características. Entonces, la respuesta inmune abarca dos modalidades, la humoral y la celular, que tienen características propias, pero que, como les dije, suelen actuar conjuntamente y vamos a decir que lo ideal luego es que actúen conjuntamente, porque definitivamente una respuesta inmunológica va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más rápida si actúan en forma paralela la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Y el que predomine una u otra modalidad depende mucho también de la naturaleza del antígeno, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, por ejemplo, en el caso de esta pandemia del coronavirus, entonces toda la comunidad científica, toda la comunidad médica mundial espera, ¿verdad?, de que las vacunas que se están aplicando ahora justamente estimulen tanto a la inmunidad humoral a través de la formación de anticuerpos, pero también a la inmunidad celular, o sea que esas vacunas tengan la capacidad también de ejercer una respuesta de proliferación de los linfocitos T. Si eso es así, entonces tenemos grandes esperanzas. Ojalá que sea así. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Se entendió la característica, vamos a decir, de la inmunidad específica adaptativa? Sí, se entendió. Ok. Bueno, esto de los vacunas vamos a dar más adelante, los neutrófilos que ya estuvimos dando, que son glóbulos blancos, que tienen dos funciones principales, ¿verdad? Una es de que actúan como macrófagos, pero también la otra función importante es que son células presentadoras de antígenos. Son células que al fagocitar a un antígeno y luego eso desnaturalizarse adentro, entonces luego son capaces de captar ciertas proteínas o ciertas estructuras y luego eso ir a presentarle a linfocitos T o linfocitos B para que estos respondan, para que, vamos a decir, cumpla su función contra los antígenos que están ingresando o que están produciendo una infección, ¿verdad? Después, definitivamente, la población celular que es responsable, vamos a decir, o la que actúa en la inmunidad específica adaptativa son los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos, que son células esféricas o ligeramente ovoides, como las que están viendo acá, con un diámetro de 8 a 12 micras, son los principales agentes de la respuesta inmunológica. El núcleo azul oscuro son células que se caracterizan porque tienen un núcleo prominente, grande, que incluso ocupa casi toda la célula, el 90%, y el citoplasma es muy delgado. El linfocito, bajo ciertos estímulos químicos endógenos, puede dividirse y crear muchas células hijas para defender al cuerpo, liberando anticuerpos.
Y tienen que tener en cuenta que hay dos tipos de linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, estas células se originan a partir de células madre, ¿verdad? Células madres hematopoyéticas que están localizadas en la médula, ¿verdad? Ósea de los huesos largos, ¿verdad? En el animal adulto, ¿verdad? También en la etapa fetal, incluso embrionaria, el hígado o algunas veces el vaso también tiene capacidad, vamos a decir, de linfopoiesis y también de eritropoiesis, ¿verdad? Todo tiene diferentes marcadores en su membrana que pueden actuar como antígenos, conocidos como las clases de diferenciación CD, ¿verdad? Y la clase a que pertenece se indica con un número tras las siglas CD. Cada uno aporta a las células propiedades distintas, ¿verdad? Según el lugar en que madure, distinguimos los linfocitos T y los linfocitos B. Y esto ustedes ya saben, ¿verdad? El linfocito T, ¿dónde madura en los vertebrados? En el timo. En el timo, excelente. Por eso su nombre es linfocito T. ¿Y el linfocito B? En la médula. En la médula, ¿sí? ¿Y en las aves, por ejemplo? En la bolsa de Fabricio. En la bolsa de Fabricio, de ahí que proviene su nombre. Bueno, excelente. Y acuérdense, linfocitos T son los que actúan en la inmunidad celular y los linfocitos B actúan en la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Bueno, linfocitos T. Entonces, reciben el nombre, como ustedes bien lo dijeron, porque maduran en el timo. En su membrana posee receptores específicos para el antígeno, por lo que reconocen a los mismos que les presentan las células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Que existen muchas en el organismo, como los neutrófilos, algunos macrófagos, las células dendríticas y otros. Y muchas veces estas están unidas a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, a esas proteínas plasmáticas que lo que hacen es justamente facilitar la comunicación química entre las células para que, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno puedan presentar al antígeno a los linfocitos B o los linfocitos T para que estos empiecen a multiplicar y luego finalmente producir la respuesta inmune adaptativa a través, por ejemplo, de la producción de anticuerpos o de los linfocitos T directamente, ¿verdad? Bueno, los linfocitos T, ya que estamos hablando de linfocitos T, ¿verdad? No producen anticuerpos, ¿verdad? Y hay tres tipos de linfocitos T. Los linfocitos TH o colaboradores, H que viene del helper, del inglés, son conocidos como linfocitos T4 o CD4, ¿verdad? Un grupo de ellos activan a los linfocitos B y otros activan a los linfocitos T, citotóxicos, y a los macrófagos. Entonces, por eso son denominados linfocitos CD4 o helper, que son tipo estimuladores o ayudadores, si vamos a traducir así mal, ¿verdad? Al español, ¿verdad? Entonces, lo que hace es justamente, este linfocito lo que hace es estimular a otras células de la defensa, como el linfocito B, para que estos produzcan mayor cantidad de anticuerpos, o a linfocitos T citotóxicos para que estos finalmente depositen o derramen, vamos a decir, su arsenal enzimático a los antígenos para desnaturalizarlos, o incluso a los macrófagos pueden estimularlos para que estos actúen a través de su función fagocítica, ¿verdad? La otra variedad de linfocitos T son los linfocitos TC o citotóxicos o CD8, ¿verdad? Que son finalmente los soldados de la primera línea de defensa. O sea, son los punta de lanza, como se suele decir también en el vocabulario guerrero, por decirlo así.
porque esas son las células, los linfocitos TC o CD8 son los que van a ir y van a combatir directamente contra los antígenos y van normalmente, vamos a decir, liberar sus enzimas para tratar de desnaturalizar a ese antígeno. Y luego hay también los linfocitos TC o supresores que frenan la respuesta inmune y son también CD8. Esto sobre todo cuando la respuesta inmunológica o la actividad del sistema inmunológico ya ha controlado, vamos a decir, al antígeno y lo ha eliminado completamente, ¿verdad? Y después tenemos unas células muy particulares, que son las células naturales asesinas o natural killer, que son como una modalidad de linfocitos T, pero no tienen la proteína CD, como si tiene los linfocitos CD4 Helper o CD8 o TC, que se ha descubierto que destruyen células cancerosas o infectadas por virus o bacterias mediante mecanismos dependientes o no de anticuerpos. Son células que de repente pueden depender del actuar, vamos a decir, anticuerpos, o ellos pueden cortarse solo y actuar directamente ya cuando han descubierto, por ejemplo, a una sustancia no propia o extraña o a un antígeno. Entonces, los linfocitos son estos tres principales, ¿verdad? Y como estábamos diciendo, son responsables de la inmunidad celular. Acá, en la inmunidad celular, no está dada por los anticuerpos, sino que por la acción directa de los linfocitos T. Bueno, cuando vamos a hablar ahora pasamos a la otra inmunidad, que es la humoral. Cuando vamos a hablar de la inmunidad humoral, entonces necesariamente tenemos que hablar del primo o del hermano, vamos a decir, los linfocitos T, que son los linfocitos B. Y como bien dijo la compañera, que los linfocitos reciben el nombre porque maduran en la médula ósea, cuando hablamos sobre todo de mamíferos. Y lo que le estamos diciendo, la B que lo identifica o recuerda era la bolsa Fabricio, órgano de las aves en las cuales se descubrieron estos tipos de linfocitos. Entonces, tras contactar con el antígeno complementario, los anticuerpos de su membrana se transforman en otras células mayores, que son las células plasmáticas, especializadas en secretar grandes cantidades de anticuerpos que anulan a ese antígeno que inició la reacción. Generalmente los anticuerpos o los linfocitos B, en este caso, tienen una vida corta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir acá esta diapositiva? Que los linfocitos B, tras contactar con el antígeno, entonces estos empiezan a madurar y al madurar se transforman, por decirlo así, en células plasmáticas o plasmocitos, que no es otra cosa más que decir que es un linfocito B maduro y que es capaz de sintetizar y secretar anticuerpos. Luego tenemos otras células como los eosinófilos, que son importantes, sobre todo estos pueden tener cierta actividad, vamos a decir, macrofágica también, actúan en las reacciones inflamatorias y regulan, vamos a decir, sobre todo las reacciones de hipersensibilidad o las alergias. Los basófilos también, los monocitos que ya estuvimos dando también, que vamos a decir que están relacionados más a la inmunidad innata, ¿verdad? Que es la primera línea de defensa del organismo. Como ustedes saben, son glóbulos blancos más abundantes, circulan pocos días en la sangre y luego pasan a los tejidos donde finalmente maduran y se convierten en macrófagos, ¿verdad? Como los macrófagos del vaso, del hígado, que se denominan células de Kupffer, en el pulmón los macrófagos alveolares, y así podemos citar numerosos tipos de macrófagos. Entonces, como dijimos, son indispensables para la respuesta o la inmunidad innata o inespecífica. Pueden actuar como células presentadoras de antígenos, ya que tras digerir esa sustancia extraña o antígenos, lo presentan, justamente como dice aquí, desenmascarados
descubiertos a las proteínas, por ejemplo, del complejo mayor de histocompatibilidad, a los linfocitos, iniciando posteriormente la respuesta específica. Entonces, estas células, vamos a decir, tienen moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad diferente al resto de las células corporales, y los macrófagos intervienen en las dos modalidades de respuesta, tanto la específica como inespecífica. Los monocitos son células fagocíticas principalmente, y tienen una gran actividad, sobre todo bactericida. Tienen una función muy importante al eliminar a las bacterias. Y ante estímulo de sustancias químicas siguen los neutrófilos en la reacción inflamatoria, todo gracias a la comunicación química que hay entre las células. Bueno, entonces estuvimos hablando de lo que son, vamos a decir, la respuesta adaptativa, innata, y estuvimos dando lo que es un antígeno, lo que es un anticuerpo, ¿verdad? Entonces ahora tenemos lo que es la estructura de un anticuerpo. El anticuerpo, que es esa glucoproteína, como estábamos diciendo, que es sintetizada por los linfocitos B y que responde, vamos a decir, a la presencia de un antígeno cuando éste ingresa al organismo de un vertebrado superior, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está compuesto este anticuerpo? ¿De qué está compuesta esta proteína? Tiene dos partes, una parte proteica y otra glucosídica, ¿verdad? La parte proteica es una inmunoglobulina o IG, ¿verdad? La G viene de globulina y que está formado por 4 cadenas unidas por puentes disulfuro, ¿verdad? Tiene 2 cadenas pesadas, que son estas que ven acá, idénticas, y 2 cadenas ligeras, también iguales entre sí. Y en conjunto adopta una forma de Y, la forma clásica, vamos a decir, de los anticuerpos. No todos los anticuerpos tienen esta forma, pero la mayoría sí. Entonces, por estos brazos abiertos o bisagra, ¿verdad? Las cadenas ligeras, que son flexibles, se adaptan al antígeno uniéndose a él y forman lo que es el complejo antígeno-anticuerpo. Por medio del pie, las cadenas pesadas de la cadena Y llevan a cabo sus funciones biológicas como unirse a las membranas celulares o al complemento. Entonces, a través de estas bisagras, entonces es que se pueden unir a los antígenos, y a través de este pie de la cadena pesada, sobre todo hacia la parte glucosídica, por esa porción, vamos a decir, es que se unen, por ejemplo, a las células, a los linfocitos, o a las proteínas de complemento, ¿verdad? La parte glucosídica de menor tamaño se ancla al pie del IG, aquí, y desempeña funciones relacionadas con su transporte y protección. Entonces acá tenemos los tipos principales de anticuerpos o inmunoglobulinas. Decir inmunoglobulina es lo mismo que decir anticuerpos, ¿verdad? Que están presentes en el organismo. La variabilidad de los IG o de las inmunoglobulinas, y por lo tanto su heterogeneidad, tiene una base genética. Los genes para la síntesis de las cadenas pesadas se encuentran en el cromosoma 14, mientras que los que codifican las cadenas ligeras se sitúan en los cromosomas 2 y 22. Estos genes determinan la síntesis de las diferentes partes de las inmunoglobulinas al unirse, que dan lugar a los distintos anticuerpos. Y estos son los anticuerpos principales que existen, vamos a decir. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Entonces, estos son la cantidad de monómeros, el peso molecular que tiene cada uno, que está medido principalmente en Dalton, el porcentaje de inmunoglobulinas que hay en el cuerpo, la vida media y las propiedades que tiene ahora. La inmunoglobulina G es la que se encuentra mayor porcentaje en el organismo y está relacionada principalmente a la respuesta inmunitaria secundaria. La IgM
es una de las inmunoglobulinas de mayor peso molecular, como lo están viendo, una de las más grandes. Se encuentra en un 10% del total, tiene una vida media de 10 días y es la primera que aparece en la respuesta inmunitaria primaria. Esto es muy importante de entender, que la inmunoglobulina M es la que aparece en la respuesta inmunitaria primaria y la inmunoglobulina G en la respuesta inmunitaria secundaria. Vamos a desglosar ahora eso más adelante. La IgA tiene un porcentaje del 15%, sería el segundo, o estos tres son los primeros en cuanto a porcentaje en el organismo. Tiene una vida media de 8 días y es abundante en las secreciones externas, por ejemplo, en las lágrimas, en las secreciones, por ejemplo, la saliva en la cavidad bucal, en las secreciones, por ejemplo, prepuciales o vaginales, en órganos reproductivos, o también las secreciones que hay, por ejemplo, en el tubo digestivo o en el aparato respiratorio, ¿verdad? A la IgA se la reconoce o se la denomina también el anticuerpo protector de las mucosas, por ejemplo. La IgD, vamos a decir que tiene una vida media de pocas horas, y sus propiedades no son muy conocidas hasta hoy en día. Y la IgE es una inmunoglobulina que aparece o tiene una acción importante, vamos a decir, en las reacciones alérgicas. La inmunoglobulina E. Entonces acá desglosamos un poco lo que son los tipos de anticuerpos, ¿verdad? La IgG, ¿verdad? Que como dijimos es la más abundante del plasma, difunde bien a través de los líquidos corporales y atraviesa también la membrana placentaria. Eso también es muy importante para comprender ciertos fenómenos inmunológicos que, por ejemplo, ocurren cuando la hembra está gestante. Puede neutralizar toxinas, activar el sistema de complemento y facilitar la fagocitosis de los microorganismos. Vuelvo a repetir, y también la IgG, vamos a decir, es la que aparece en la respuesta inmunitaria secundaria. La IgM se encuentra en el espacio intravascular, puede activar el complemento y es muy eficaz en la aglutinación y en la citólisis de los microorganismos también. Esto que estamos diciendo acá y acá son las funciones definitivamente de los anticuerpos. Y la IgM, como vuelvo a repetir, es la responsable de la respuesta inmunitaria primaria. ¿Por qué es importante esto de respuesta inmunitaria primaria y secundaria? Porque eso nos permite detectar, cuando esto lo trasladamos a la aplicación práctica, por ejemplo, en la medicina veterinaria, por ejemplo. Entonces esto nos va a permitir detectar si una enfermedad, por ejemplo, está en la fase aguda, que es la fase temprana de la enfermedad, o ya está en la fase crónica, que es en la etapa más avanzada, por decirlo, de la enfermedad. Entonces, si nosotros hacemos un examen serológico para detectar anticuerpos con una enfermedad, y por ejemplo, lo que detectamos es IgM, entonces estamos detectando que el animal se encuentra en la fase aguda de la enfermedad, en la fase primaria donde presentan los síntomas típicos más importantes y en muchas de las enfermedades los síntomas más intensos de la enfermedad. Sin embargo, si detectamos la IgG, entonces estamos detectando, vamos a decir, la fase más avanzada de una enfermedad, y a eso se refiere con respuesta inmunitaria secundaria, es la que ocurre después. La IgA, hay dos subclases, como le estaba diciendo, predominan en las secreciones externas, como la saliva, lágrimas, leche y en el plasma. Entonces, es abundante en estas secreciones, inhibe la adherencia de los microorganismos a la superficie de las mucosas. Esto es abundante en las mucosas, por ejemplo, del sistema respiratorio, del sistema digestivo, prepucial, vaginal. Entonces, esta inmunoglobulina no permita que ese antígeno, ese microorganismo se adhiera a la mucosa para evitar que eso penetre y pueda producir una infección, ¿verdad? Entonces, por eso se denomina la primera línea de defensa en las mucosas. Además, es importante el procesamiento del antígeno alimenticio en el intestino. La IgD se encuentra esencialmente en las membranas de los linfocitos B, y se cree que interviene en la diferenciación linfocitaria, pero no se comprende aún su función, ¿verdad? Y la IgE se encuentra en la membrana de los basófilos,
interviene en la protección de zonas susceptibles a las lesiones que pueden ayudar a desencadenar una reacción inflamatoria y son las responsables, por ejemplo, de las reacciones alérgicas. Y también hay que añadir aquí que la IgE, esto ya desde el punto de vista, vamos a decir, clínico, a la hora de interpretar, por ejemplo, de repente algunos resultados laboratoriales, la IgE también aparece, vamos a decir, en un número mayor que sobrepasa, vamos a decir, los estándares en dos situaciones, en las reacciones alérgicas y también en las infestaciones parasitarias. Entonces, las funciones de los anticuerpos, ¿verdad? La función de los anticuerpos es definitivamente la formación del complejo antígeno-anticuerpo y para inactivar a los antígenos. ¿A qué te referís con que es secundaria, Dalma? Bueno, entonces, ¿cómo es que van a inactivar a los antígenos anticuerpos? Neutralizando su toxicidad, provocando su precipitación, aglutinación, activando el complemento, atrayendo a los macrófagos y aumentando la citotoxicidad de los linfocitos T, sobre todo CD8 y las células naturales asesinas. Entonces, profe, la IgA es secundaria. Si es primaria o secundaria, profe, su respuesta inmune. Bueno, la IgA lo que es la primera línea de defensa en las mucosas. Podemos decir que su actividad es directa, vamos a decir, en las mucosas, y lo que va a tratar sobre todo es de impedir que ese antígeno se adhiera a la mucosa y luego pueda ingresar al organismo y finalmente pueda producir la infección, ¿verdad? Por eso no hablamos tanto de respuesta primaria o secundaria, porque cuando hablamos de respuesta primaria o secundaria es cuando ese antígeno ya ingresó al organismo, ya produjo una infección y en muchos casos ya produjo una enfermedad. No sé si me hago entender. Ok, muy bien. Entonces, esta es la función de los anticuerpos. Los anticuerpos, entonces, como ustedes se están dando cuenta, perdón, no es que ellos actúan, vamos a decir, ellos son los que se van y le matan, vamos a decir, a los antígenos. No. Actúan de una forma un poco más indirecta, ¿verdad? Por ejemplo, neutralizando su toxicidad. Entonces, estos anticuerpos de repente incluso pueden unirse hacia las endotoxinas, por ejemplo, de algunos microorganismos como la bacteria. Entonces, neutraliza la toxicidad de esa toxina, ¿verdad? Provocando su precipitación o aglutinación. Entonces, eso hace que los antígenos, por ejemplo, puedan, es como si fuera que lo juntan, lo embretan a los antígenos. Entonces, de esa manera, luego al estimular a la acción del sistema de complemento, ese sistema de complemento a través de las 12 proteínas plasmáticas que la conforman en definitiva, entonces va a estimular la comunicación química entre las células. ¿Para qué? Para que vengan a ese lugar donde los antígenos están todos embretados o están precipitados o aglutinados para hablar con términos más técnicos inmunológicos. Entonces ahí van a venir los macrófagos, pueden venir los neutrófilos y en definitiva también van a venir finalmente los linfocitos T o las células naturales asesinas y finalmente se va a producir la desnaturalización de ese antígeno. Entonces, de esa manera es que actúan los anticuerpos y como se dan cuenta, de esa manera también actúan en forma conjunta los distintos mecanismos que tiene el sistema inmunológico para defender al organismo del ataque, de la infección, de la invasión, como quieran llamarlo,
de los antígenos. Ok. Bueno, vamos a dejar hasta acá, chicos. Vamos a tener